Saludos chicos, tenemos la clase de métodos de diseño. En este momento vamos a revisar un poco de los principios ordenadores del diseño. En la vez anterior eran los elementos, son cosas que nos ayudan en el progreso del diseño, pero en este caso son los principios ordenadores, lo que nos dirige hacia dónde vamos. El orden nos lleva a entender que es algo de lo cual no nos podemos desligar. Si necesitamos comprender el funcionamiento de cualquier sistema organizado, ya sea en forma física o mental, necesitamos tener un orden. Así como un motor, una orquesta o un equipo deportivo no pueden operar sin la cooperación integral de las partes. Tampoco una obra de arte o la arquitectura cumplirá su función ni transmitirá su mensaje a menos que presente un modelo ordenado. Todo es un sistema, todos tenemos unos pasos que cumplir, por decirlo así. Si consideramos un reloj, entonces cada uno de los engranajes nos ayuda a que ese reloj funcione correctamente. No simplemente están las agujas o la información de qué hora es, sino que todo un sistema de engranajes, vaivenes, em, pequeños artefactos que nos ayudan a que el elemento, la herramienta, la máquina funcione correctamente. De igual manera, tenemos en el diseño. Nosotros tenemos que guiarnos y trabajar con ciertos mecanismos internos, en este caso principios ordenadores. Un orden no es necesariamente el uso correcto de la geometría o volumetría de algo, sino es la condición en que cada una de las partes de un conjunto está correctamente dispuesta o ubicada en relación al resto o a la finalidad del mismo conjunto, y que al final nos proporcionen armonía entre sus partes. Es un equilibrio, como dice ahí, una armonía entre cada uno de los elementos para poder, para que ésta pueda trabajar de manera correcta. No es lo mismo tener o querer crear algo utilizando primero, no sé, vamos a ingresar a una casa. Si estoy poniendo como un planteamiento, voy a poner el diseño de una casa y voy a ingresar por medio de la cocina. Es un poco abrupto esa situación, ingresar a una casa por medio primero de la cocina, después que haya, no sé, un dormitorio, después una sala, después el comedor. No hay una lógica. Todo debe de tener, perdón, todo debe tener su proceso correcto, su armonía, su seguimiento. eh, en caso contrario, esto va a crear un conflicto en muchos aspectos, a veces conflictos de jerarquía, conflictos de uso, conflictos de circulación, de iluminación, ventilación en un edificio. Igual, no serviría en muchos aspectos. Hay cosas que se pueden dejar a un lado. Puede haber una asociación en espacios, en usos, pero no podemos dejar a un lado o considerar en primera instancia que todo tiene un orden. A eso se refiere. No podemos dejarlo a un lado, ese orden, si no va a crear un conflicto. Como les digo, no podemos poner como acceso al edificio o a una casa un dormitorio primero o una cocina. No, sino que todo tiene un proceso. Pero es también importante tomar en cuenta que el orden carente de diversidad y complejidad puede llevar a la monotonía, y si lo llevamos al otro extremo, diversidad sin orden es un caos. Eh, de igual manera, no podemos centrarnos aquí, ya estamos con el otro planteamiento, por decirle la antítesis del sistema, pero
no podemos entrar en el caos total. Nosotros podemos variar ciertas cosas, como les mencionaba, una asociación de los espacios, si estamos hablando en arquitectura, que no va a afectar de manera negativa o realmente fuerte, sino que le va a dar cierto movimiento a los espacios. Posiblemente tenga siempre mi acceso como por la sala, accedo a la casa, una sala, y en el primer espacio un jardín interno. Y junto al jardín interno tengo eh, un comedor y tengo la cocina a la par del comedor, no sé. Ya hay más tranquilidad que ingresar directamente a través de la cocina o a través de un dormitorio para llegar al resto de la casa. Eso sí sería un problema. A eso nos referimos. Ahora, ya poseemos la introducción al tema, pero ¿cuáles son estos principios ordenadores? Yo les he dicho cómo ordenar ciertos espacios dentro de una casa y qué conflictos pueden haber, pero no les he mencionado sobre cuáles son exactamente los nombres de estos principios ordenadores. Supongo que algunos ya los han de haber visto, ya lo saben, muchos más bien ya lo saben, pero no conocen en realidad los nombres de estos. Vamos a verlos. El primero es el eje. Es una línea de referencia imaginaria que al dividir una forma cualquiera en dos partes, sus puntos opuestos son equidistantes entre sí, es decir, quedan simétricos, y es el empuje visual de un eje lo que permite que nosotros percibamos el espacio con cierto orden. Ahí vemos un ejemplo. Bueno, puse una pequeña pausa. Regresando al tema, el eje. Es una línea de referencia imaginaria. Eh, este eje nos ayuda, nos ayuda a crear una visualización en partes iguales, con ciertas características que, bueno, imitan un costado de otro, y eso nos ayuda a tener un concepto de orden, un concepto de que algo está normalmente bien hecho. Nosotros podemos ver eso en todas partes, podemos ver, bueno, generalmente en la mayoría de las partes, como algo normal. Si vemos algo creado generalmente por la mano humana, trata de tener esa simetría. Caso contrario, hay otros conceptos que pueden haberse manejado para que cambien las circunstancias, pero generalmente la simetría es algo muy importante. Podemos ver vehículos, podemos ver sillas, podemos ver también ciertas estructuras o edificaciones, eh, el cuerpo humano, el rostro humano, o sea, todo eso es algo muy, muy importante que nos ayuda a mantener eh, el concepto de un orden, de algo bien hecho. Em, Sin embargo, como les digo, siempre hay características que a veces cambian. No siempre se maneja una simetría tan estricta porque hay uno que otro detalle que sale de lo común, pero eso es cuando existe un porqué. No es simplemente por hacerlo, sino que puede estar en juego ergonomía, funciones, si estamos hablando tal vez de incluso algún tipo de mouse, hay ciertos mouse que son un poco curvos, ya pierde la simetría, pero tiene una función extra o un concepto extra que es el uso correcto de la mano al que va dirigido, generalmente a la mano derecha. Bueno, estos elementos pueden ser cualquiera de los siguientes. Esos de eje, puntos en el espacio marcados por elementos
lineales verticales o formas constructivas centralizadas. Y aquí vemos un ejemplo, el obelisco. En este caso estamos viendo un obelisco y nos está determinando un eje de simetría. Tenemos planos verticales como fachadas simétricas de un edificio a los que preceden espacios abiertos. De igual manera, esta es una edificación de, si no estoy equivocado, un, un edificio en un concepto renacentista que tiene una simetría, es algo que se manejaba en esa época mucho, tratando de dar una estabilidad visual. Espacios definidos convenientemente que, por lo general, son centralizados o tienen una forma regular. Igual, esto puede ser equivalente a patios, equivalente a, a zonas de alguna manera grandes, pero que nos ayudan a armonizar con el ambiente. Bueno, también tenemos pasos que al abrirse al exterior apuntan a un paisaje o una vista lejana, perdón, lejana. Eh, entonces también eso nos ayuda, ese eje, a tener esa armonía. Ahora vamos con la siguiente, que es como quien dice la hermana del eje, y es la simetría. Así como el eje necesita una simetría para existir, perdón, la simetría necesita al eje para que estructure el conjunto simultáneamente. La simetría exige una disposición equilibrada de modelos equivalentes formal y espacial en torno a una línea o un punto en común. Eh, Como leímos al inicio, nosotros no podemos dejar de un lado que la simetría es parte intrínseca de lo que es el eje y el eje en viceversa. No podemos dejar de entender el eje con la simetría porque es parte de ello lo que nos permite ver que todo está correctamente en su disposición. Ahora, tenemos simetría fundamental y simetría bilateral, que es a la distribución equilibrada de elementos análogos o iguales en los lados opuestos de un eje, de modo que un plano pueda dividir el conjunto en dos mitades esencialmente idénticas. Mm, bueno, ya lo había mencionado, tenemos conceptos de vehículos, vemos el frente de un vehículo o la parte, digamos, visto en planta de un mismo vehículo y vemos que los dos lados están iguales. En este caso estamos poniendo una mariposa que tiene sus dos alas en conceptos iguales o muy similares. Pueden variar unas pequeñitas cosas, pero normalmente es a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Caso contrario, ya vemos que existe un error. Puede que si visualizáramos un segmento de ala mucho más pequeña que el otro, podemos entender o que esa mariposa no salió completa o que ya se ha roto alguna ala, no sé. Entonces ese concepto ya nos da la información necesaria para entender que algo no está correcto. También está la simetría central, que se refiere a una disposición equilibrada de elementos análogos y, en este caso, radiales, cuya composición puede dividirse en mitades mediante un, un plano que pase alrededor del centro o a lo largo del eje central con independencia del ángulo que posea. De igual manera, nosotros tenemos una disposición radial. Esa es la frase, una disposición radial que nos da cierto orden. Aquí tenemos un ejemplo de una estrella, un poquito ya va cambiando la situación, como es un elemento natural, se van viendo ciertas diferencias, pero en simple concepto ya lo tenemos bastante definido. En arquitectura, la simetría podrá servir para organizar el edificio en total o también por segmentos, ya que existen retos que solucionar para que la simetría se pueda manifestar, como por ejemplo el emplazamiento o dicho en otras palabras, el terreno donde se realizará,
ya que a veces ofrece retos para lograr este ya mencionado cometido. Eh, Tenemos, como ya les decía, ciertos conceptos de simetría y para este tipo de edificios normalmente la superficie, el emplazamiento, el terreno es plano. Y cambia la situación si nosotros estamos hablando de algún tipo de montaña, un segmento tal vez con mucha pendiente, un terreno con mucha pendiente, ya el edificio cambia, pero de manera general tenemos, y que fue muy utilizado en la antigüedad, la simetría como parte muy importante dentro del concepto de diseño y de edificios. Tenemos la siguiente parte, jerarquía. Jerarquía tenemos que este principio implica que en las composiciones arquitectónicas existen diferencias entre formas y espacios que de una forma reflejan el grado de importancia y el cometido funcional, formal y simbólico que juega en su organización. Tenemos aquí como fotografía la iglesia de Santa Sofía, eh, que es una iglesia de de Estambul y que nos refleja el concepto de qué parte es la más importante. En este caso, nosotros tenemos ciertas torres que nos dan un enfoque, pero nos enmarcan lo que es realmente importante, que es el templo, aquí. La articulación de una forma o espacio con el objetivo de darle una importancia, a eso nos referimos en la jerarquía. La articulación de una forma o espacio con el objetivo de darle una importancia debe realizarse de forma clara y para ello se le debe dotar de lo siguiente: una dimensión excepcional, una forma única y una localización estratégica. Puede variar, a veces son dos, a veces puede ser una en particular, pero hacerse notar, a eso se refiere, hacerse notar frente al resto de elementos. Si estamos trabajando con un grupo de elementos de círculos, por decirles una composición a base de círculos, viéndolos en planta, al ver un elemento cuadrado o cuadrado con esquinas redondeadas, ya la persona dice, ¿y este elemento cuál es la diferencia? Ahora, unámoslo con que fuera un cuadrado un poco más grande que el resto eh, del conjunto circular. Entonces ya va diciendo uno, este, este cuadrado tiene más importancia. ¿Por qué? Es un templo, es una estación, es un edificio más importante, hay personalidades dentro o para qué es. Entonces a eso nos referimos. En definitiva, la predominancia de una forma que es jerárquicamente importante se logra convirtiéndola en una excepción a la norma, o en otras palabras, en una anomalía dentro de un modelo, que de no ser así sería regular. Si todo estuviera de la misma manera, de la misma altura, digamos, y la misma forma, no habría esta jerarquía y se confundiría con el resto de elementos. Sería monótono y no podría dársele el énfasis que uno quiere buscar o darle la importancia que uno necesita en un conjunto. Es importante tomarlo en cuenta. Ahí depende el concepto de diseño que se vaya a desarrollar. Una composición puede poseer más de un elemento importante. También es de tomar en cuenta que los puntos secundarios de énfasis con menor importancia pueden crear acentos visuales. Estos elementos son capaces de incluir variedad y de crear interés visual, ritmo y tensión en la composición. Sin embargo, si este interés llega a exagerarse, podría ser sustituido por la confusión. Cuando se enfatiza todo, no se enfatiza nada. Es lo que les menciono. Si nosotros queremos utilizar un mismo elemento muy repetitivo, ya
no se nota la diferencia. En este caso está explicando también que si pongo muchos puntos, por decirles así, que llamen la atención diferentes, se crea un caos y ya no se puede visualizar las cosas como uno quisiera. La jerarquía se puede dar en los siguientes casos: por el tamaño, por el contorno o por la situación. Es parte de lo que habíamos hablado antes. Ahora vamos con lo siguiente. La pauta. La pauta organiza un modelo arbitrario de elementos a través de su regularidad. Un ejemplo de esto son las líneas del pentagrama en solfeo, que sirven de pauta al dar una base visual para la lectura de las notas y de la variación de las notas. La regularidad que gobierna su separación y su continuidad organiza, aclara y acentúa las diferencias existentes entre las notas de una composición musical. Eso es en concepto, nosotros damos, eh, por decirles, una separación. A eso más o menos nos estamos refiriendo, eh, que tiene su equidistancia. Nosotros no podemos dejarlo que de manera aleatoria, porque de igual manera creamos un caos si no mantenemos ciertas pautas en nuestro diseño. Claro, esta es una manera bastante simple de visualizar el concepto de pauta con un pentagrama musical, pero si lo dejamos a un lado también nos puede traer un poco de caos. Bueno, ante una organización arbitraria de elementos distintos, una pauta puede componer de las siguientes maneras. Eh, a través de la línea, una línea atraviesa o crea un límite común en el modelo, una trama lineal forma un campo neutro y unificador. Esta línea nos ayuda a mantener eh, una, una conexión entre los elementos, aunque los elementos sean distintos. Tenemos el plano. Un plano puede reunir el modelo de elementos situados bajo sí mismos o actuar de modo de marco o fondo de los elementos pertenecientes a su campo. Esto es lo que vemos en un cuadro negro, y dentro del cuadro negro tenemos el conjunto de elementos de figuras geométricas en color verde. A eso nos referimos. Nos puede servir como un fondo o un marco. Tenemos el volumen, y un volumen puede congregar el modelo dentro de sus límites o organizarlos a lo largo de su perímetro. Nosotros tenemos el concepto de volumen generalmente establecido como algo sólido, pero nosotros podemos dejarlo simulado, por decirlo así. Nosotros vimos el ejemplo de la fotografía de la iglesia de Santa Sofía de Estambul, y en en ese momento o en ese espacio estábamos visualizando otro aspecto de la organización en el diseño. Sin embargo, si ustedes vieron, nosotros tenemos unas cuatro torres que nos generan visualmente un espacio volumétrico, y dentro del espacio volumétrico nosotros podemos crear u organizar otros elementos que nos ayudan a tener un mejor concepto o una mejor organización de acuerdo a lo que nosotros necesitamos en el diseño, en este caso en esa iglesia. Tenemos el ritmo, que es todo el movimiento que caracteriza por la secuencia de elementos o motivos a intervalos regulares. Esto nos ayuda a que de algo no sea plano de por sí, sino que tenga una secuencia, una lógica, una, una por decirlo así,
una armonía siempre, porque de caso contrario es monótono. No podemos dejarlo a un lado. El movimiento puede ser el de nuestros ojos al seguir los elementos recurrentes de la composición y de nuestro cuerpo cuando progresamos en una secuencia de espacios. Eso se refiere a cuando nosotros estamos caminando. Sea como sea, el ritmo implica la noción fundamental de repetición que es posible emplear para organizar las formas y espacios. Eso nosotros normalmente lo podemos vivir cuando cruzamos portales. Ahora ya casi no se está manejando, excepto cuando uno va, digamos, al centro histórico o algún edificio antiguo, esos accesos con portales, esos pasillos, que está lleno de columnas y de sus correspondientes arcadas. Entonces, ese espacio, ese ritmo de espacio, esa secuencia con la que uno puede guiarse, también la vive cuando camina en ellos, en esos espacios, en casas antiguas generalmente. Tenemos también, por otro lado, la repetición, que es la forma más sencilla, la forma repetitiva más sencilla es la lineal, en la que los elementos no tienen que ser totalmente iguales para agruparse. Simplemente pueden tener un distintivo común, pero concediéndole una individualidad dentro de la misma familia. A eso nos referimos en tamaño, contorno o perfil y detalles característicos. Tenemos esta otra parte que es la transformación. Este principio le da la facultad al diseñador para que seleccione un modelo de prototipo arquitectónico cuya estructura formal y orden sea apropiada y lógica, así como para modificarlo a través de una serie de manipulaciones discontinuas, a fin de que cumpla la respuesta a las condiciones y contextos específicos del diseño. Eh, También tenemos eso, nosotros en muchos de los aspectos nos basamos en observaciones, en tomar ejemplos, a eso se refiere, y de los cuales nosotros vamos modificando y mejorando cada vez más el concepto que nosotros buscamos en primera instancia y el- la respuesta que nosotros esperamos solucionar con ello. Está este ejemplo de unos robots en donde está la secuencia de cómo llevamos ese robot a una mejoría de tal manera que se vea más antropomorfa. Siempre tiene sus procesos. En este caso, aunque sea algo imaginativo a través del robot, pero también nosotros lo utilizamos en la arquitectura. Tomamos un buen ejemplo, unas buenas características de algún espacio que realmente nos llame la atención y con eso avanzamos. El diseño es un proceso generador de análisis y síntesis, de prueba y error, de prueba de posibilidades y de aprovechamiento de oportunidades. Estas oportunidades las obtenemos también de todos los elementos primero del diseño que nosotros estamos manejando esas herramientas y en este otro concepto nos vamos ayudando el- de los principios ordenadores. Si nosotros no los tenemos conceptualizados, también es un poco más difícil poder poner manos a la obra en cuanto a realizar un buen diseño. ¿Por qué? Porque si bien más de alguno lo puede manejar porque no porque lo sepa, sino que porque vio que funcionó en algún otro lado, pero no sabe el concepto, puede darle un buen resultado, pero es mejor entenderlo, comprenderlo, saber que existe esa herramienta y saber en qué momento se va a utilizar. No simplemente de manera aleatoria, de manera que yo no puedo utilizar el diseño en concepto de caja negra, sino que en concepto de caja de cristal, con todas las herramientas vistas. Durante el proceso de investigación de una idea
y de prueba de sus potencialidades, es importante que el diseñador capte la naturaleza y estructura esencial del concepto. Aquí tenemos un ejemplo de cómo va la unión de elementos. Ahora bien, percibido y comprendido el sistema de orden de un modelo prototipo, el concepto inicial del diseño podrá entonces, a través de una serie de combinaciones, clarificarse, fortalecerse y construirse más. Si tenemos el concepto básico, si tenemos las mezclas correctas, si entendemos las herramientas, los principios y todo, es mucho más fácil ir trabajando un buen diseño. Y además de eso tenemos la respuesta cuando se nos pregunta por qué se hizo esto, que es algo importante para nosotros entender el por qué. Este personaje, Oscar Niemeyer, es un arquitecto muy importante del siglo pasado. Él ya falleció, pero fue un diseñador arquitectónico muy importante. Eh, Estos eran algunos de sus bosquejos de los edificios que él pensaba para que vean cómo él visualizaba ciertas cosas para crear sus edificios. A todo esto, él ya había adquirido cierta experiencia en el ámbito de construcción, en el área de diseño, pero después de entender todos esos conceptos, pasó a la siguiente fase, crear lo suyo propio. No podemos tratar de brincar la cerca en cuanto a creer que podemos diseñar algo de la nada, sino que nosotros necesitamos una experiencia previa. Y esto es lo que nos ayuda a dar un nuevo concepto, una nueva apertura, un nuevo diseño en las cosas. Entonces, para los que no estén identificados con este arquitecto, tenemos estos bosquejos que pueden significar una nada, solo manchones. Para los que ya hemos tenido experiencia en cuanto a ver los trabajos de él, ya vamos viendo hacia dónde se dirige. Esta es una vista en corte, claro, solo son bosquejos de lo que va a ser la iglesia o la catedral de Brasilia, que la visualización no es muy clara, sin embargo, cuando ya veamos el resultado ya vamos a ver a qué nos referimos. Este es otro bosquejo y el resultado es este. La visualización de él es, digamos, de manera de bosquejo no es muy clara, pero ya su integridad en el desarrollo constructivo y ya de manera final tenemos este edificio. Bueno, esos serían los conceptos de los principios ordenadores del diseño. Hay que estudiarlos. Vamos a ver si podemos crear como tarea un mapa conceptual en un par de hojas sobre todo lo que hemos visto. Podemos ingresar algunas fotografías, alguna parte del texto que hemos visto ahí, pero por favor traten de utilizar sus propias palabras. Necesito que exploren y que den su parecer dentro del contenido de la tarea. Muchas gracias por su atención y nos vemos en clase. Saludos, chicos.